Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Le agradezco al economista Galo Cabanilla, que está conectado con nosotros de modo telemático. Él es analista y también presidente de este sector, este grupo llamado Piensa Ecuador, se llama, ¿verdad, economista? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, un gusto saludarlo. Piensa Ecuatoriano. Piensa Ecuatoriano. Un movimiento es un partido político en formación. Piensa Ecuatoriano. Muchas gracias al economista Galo Cabanilla. A ver, en Diario Expreso, anteayer, usted publicó un artículo denominado Migración, Educación, Problema y Solución, y ahí dice la punta del ovillo. ¿Qué está pasando con la migración y usted cómo analiza el fenómeno migratorio en el contexto que estamos viviendo hoy, economista? La falta de estabilidad económica y social que existe en el país genera unas oportunidades fallidas para jóvenes y para diferentes sectores de la colectividad. Eso se da en todo el país realmente. Me da risa escuchar a este funcionario del Ministerio del Interior. Usted habla del ministro del Interior, Juan Zapata, cuando dijo que me pareció a mí también desafortunada esa declaración, que la migración se da por tradición. Yo creo que fue totalmente... No, porque hay mucha plata. No, es más, dijo porque hay mucha plata. Por eso es que la gente pide pasaportes también. Y que la migración se da porque digamos, la gente quiere irse. Es realmente muy desafortunado decir eso. Se dan faltas de oportunidades para los ecuatorianos y eso es lo que genera esta sensación de desesperación de la gente. Y hay una migración legal que es alta, pero también hay una migración ilegal que tiene números terribles y que realmente no satisface, no llega a satisfacer ni siquiera las propias necesidades, porque uno de los primeros efectos de la migración es la desintegración familiar y también pues ese sacrificio que implica económico y personal para aquel que migra. Entonces, lo que nosotros analizamos es que la educación es un tronco común para arrancar con soluciones de fondo para los problemas del país. Entonces, una forma de que esta migración, más allá de toda la tragedia que significa, ya hablando del ecuatoriano que está en los Estados Unidos, que está en España, en Italia, etcétera, la forma en que el Estado, mediante una política gubernamental, debería apoyarlos a que se eduquen, a que se preparen, para que tengan mayores oportunidades laborales en ese país, o inclusive a darles esa facilidad para que teniendo una especialidad ellos puedan trabajar en esa misma especialidad en ese país, a través de bolsas laborales, en donde los pueden ir ubicando, y que luego esa experiencia y ese conocimiento, en algún momento ellos lo puedan traer nuevamente al Ecuador y que sean agentes de cambio, agentes de este impulso y desarrollo que necesita nuestro país. Sería una alternativa importantísima para que muchos ecuatorianos se vean beneficiados en ese sentido y así puedan tener un impacto positivo y ya no solamente negativo o traumático en nuestra sociedad. El fenómeno de la migración en los últimos años se ha reactivado, de la migración ilegal sobre todo. Hemos asistido a episodios, por ejemplo, y escenas dramáticas de ecuatorianos tratando de cruzar el río en la frontera entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos. Lo más reciente, lo que pasó con el siniestro de tránsito, donde fallecieron varios compatriotas y otros resultaron heridos en la región del Darién, que es la frontera natural entre Colombia y Panamá, y que es muy peligrosa. Así es. Y no hay respuestas por parte del Estado. ¿Usted siente que el Estado está impasible frente a esto, economista? Bueno, no solamente frente a esto, realmente frente a todo lo que significa apoyo social. Por eso es que es difícil creerle a este gobierno pues, que van a hacer los cambios que se requieren. Ojalá los hagan, pero es difícil creerlo. Pero contextualicemos lo que usted acaba de mencionar en números.
En 2022 fueron deportados desde México 12.221 ecuatorianos, resultando que 3.000 fueron menores de edad. En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos acumuló 35.510 migrantes irregulares. Sumando los dos países en el 2022, se registró un total de 47.731 emigrantes ilegales, sin conocer el número de los que efectivamente pasaron la frontera. Entonces estamos hablando de la necesidad de políticas públicas urgentes en este sentido. Mire que nosotros, a través de la Miami Business Technological University y la Fundación Cabanilla, es una fundación pues que creamos en honor a mi padre, esta fundación entregó becas y entrega becas a migrantes en los Estados Unidos. Y ellos ya han aprovechado esas becas, y tanto es así que recién en enero tuvimos una promoción de migrantes que se graduaron, tanto en carreras de grado como de posgrado. Y eso pues nos llena a nosotros de mucha satisfacción, y precisamente por esa tarea que nos encontramos realizando es que nos atrevemos a sugerir esta política que ya no debe ser solamente en los Estados Unidos ni desde una fundación, sino debe ser una política fiscal y en todos los países en donde se hallen los ecuatorianos. Ahora bien, dejemos el tema migratorio. Con ese quería empezar este diálogo con Galo Cabanilla, y hablemos de la coyuntura, que digamos también tiene una incidencia obviamente directa en lo que está pasando en el Ecuador. Estamos enfrentando una situación política compleja. Hay una intención de llevar a juicio político al presidente de la República. Es una intención que no ha terminado de madurar. Habían anunciado que hoy iban a presentar el pedido de juicio político, finalmente eso no ocurrió. Entiendo que están tratando de buscar todas las alternativas jurídicas para asegurarse que el pedido de juicio político pueda pasar el filtro del dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional. Así también en las bancadas legislativas están en diálogos para lograr tener un consenso mínimo. Tenemos por otra parte los anuncios de varias organizaciones sociales que han expresado su descontento con la situación política. La CONAIE y otras organizaciones indígenas se levantaron del diálogo con el gobierno. El FUD anuncia que la próxima semana va a marchar. ¿Cómo lee usted este contexto político, economista Galo Cabanilla? Sí, mire, la situación del juicio político en realidad es un tema que se encuentra muy poco sustentado técnica, académicamente, jurídicamente, y eso es lo que genera toda esta suerte de discusión entre los legisladores. Hay un camino largo todavía por recorrer, incluso en el evento de que logren ingresar la solicitud del juicio político. Entonces, yo creo que ese es un elemento, una situación que tiene que manejarse políticamente y a través de los canales constitucionales, y deberán cumplirse necesariamente las exigencias de la ley para continuar con el mismo. Si no, eso no procede, simplemente no procede y se acabó. No es que lo van a forzar, ni es que tienen que hacer, ni es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que nosotros no podemos hacer en el Ecuador es regresar a la política de la regalada gana. Aquí hay que hacer las cosas desde el punto de vista jurídico, técnico, académico, bien sustentadas y bien hechas. Más allá de que exista un velo de duda sobre las situaciones que se han dado en torno al gobierno nacional, pues eso tendrá que ser investigado por la Fiscalía. Está el órgano competente en ese sentido y deberá aplicarse el máximo rigor de la ley como debe de ser. Por otro lado, debe estar la estabilidad económica y las políticas a largo plazo que mantengan el bienestar de los ecuatorianos y esa generación de riqueza necesaria para que haya empleo, para que haya trabajo, para que haya crecimiento y desarrollo económico. No deben mezclarse las dos cosas. Y es ahí donde yo insisto en que protestar está correcto. No es manifestarse en contra o con una opinión distinta está perfecto, porque vivimos en un sistema democrático, gracias a Dios. Lo que no está bien y no debe permitirse es la caotización del Ecuador como se hizo hace 2 años, que lo que trae es miseria, es pobreza, es la pérdida de empleo, de trabajos para los ecuatorianos de a pie.
Porque las dirigencias de los, digamos, las dirigencias sindicalistas, los dirigentes de los indígenas, los ricos, ellos no sienten las cosas. Los que las sienten son los ciudadanos que no pueden ir a sus trabajos, son los ciudadanos que pierden sus empleos, son los emprendedores que tratan de salir adelante honestamente y no lo pueden hacer. Entonces, esa es la diferencia que yo quiero hacer y quiero dejarla bien en claro, en que las marchas, la protesta puede hacerse. Es algo legal, es algo legítimo. Lo que no puede hacerse y no puede permitirse a ningún grupo social es la caotización del país, porque nosotros tenemos que salvaguardar el bienestar y la estabilidad del Ecuador. Ahora, los grupos sociales que están de alguna manera cuestionando la situación que está enfrentando el país han planteado recurrentemente al gobierno que corrija el rumbo en determinados rubros, sobre todo en el tema económico y social. ¿Usted cree que el gobierno tiene interés o está meditando sobre corregir el rumbo o no? Bueno, si el gobierno tiene 2 dedos de frente, debería hacerlo, ¿ah? Porque ya son 2 años en que se ha venido insistiendo en la inversión social y lo que presentan son cifras que pretenden embaucar a la gente, que pretenden cubrir o maquillar un trabajo que no se hace. Eso es una cosa que tiene que darse. El gobierno tiene que hacer esos cambios, son necesarios y existen también los mecanismos legales para presionar al gobierno en ese sentido. Está la propia asamblea, pero es que aquí también hay un tema que es muy importante. Cuando se habla de bienestar en un Estado, y eso es lo que no entienden los grupos sociales, un Estado no funciona pues solamente con la función ejecutiva. Un Estado es una estructura orgánica que para poder generar ese bienestar, ese desarrollo, ese crecimiento que necesitamos los ecuatorianos, deben trabajar mancomunadamente las funciones del Estado. Es decir, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. Y eso no está sucediendo. Porque usted me acaba de decir lo que no ha hecho la función ejecutiva, y es cierto. Pero ¿y dónde deja usted la función legislativa? ¿Qué ha hecho la función legislativa para gestionar los cambios que necesita el Ecuador? Para ejecutar las leyes que necesita el Ecuador para que mejore la salud, por ejemplo, en la seguridad social, para que mejore la salud en general, para que mejore la educación. ¿Cuáles son los cambios que ha hecho? ¿Qué hace la función judicial cuando la policía coge a un delincuente y lo deja salir al siguiente día? ¿Qué pasa con esos jueces, con esos fiscales que no están cumpliendo con sus tareas? Y así podemos seguir enunciando. ¿Qué pasa con la función de transparencia y control social? Ellos tienen la obligación también de salvaguardar los intereses del Estado y de los ecuatorianos y participar inclusive como parte del proceso en los casos de corrupción. ¿Dónde están los señores? Sentados. Entonces, aquí debemos exigirle a todas las funciones del Estado que se pongan a trabajar. Eso es lo que no está sucediendo. Pero de acuerdo con eso, o sea, no se puede establecer una sola responsabilidad sobre una función del Estado, porque debe haber un elemental sentido de coordinación, ejecutivo, legislativo, función judicial, transparencia y control social, de acuerdo. Pero en la parte del ejecutivo, el ejecutivo es eso, tiene que ejecutar, y hay cuestionamientos sobre la capacidad de gestión y de ejecución de la función ejecutiva, más allá de que usted señala con mucho acierto, hay una corresponsabilidad de función legislativa. De hecho, la Asamblea ha dejado mucho que desear respecto de la calidad del debate parlamentario. Hay una crítica permanente sobre las omisiones y los errores de la función judicial, sin duda. Pero en el caso del Ejecutivo, hay malestar porque, por ejemplo, temas que son de su competencia, asignación de recursos, funcionamiento de los servicios, lo que está pasando en la salud, los hospitales, la parte de la educación pública, ahí, por ejemplo, eso le corresponde exclusivamente al Ejecutivo, economista. No, sin duda.
si vamos a hablar de la función ejecutiva exclusivamente como parte de este problema, eso no son solamente los inconvenientes. Ahí hay incapacidad para entender la situación social de los diferentes sectores, inclusive para manejar e impulsar el desarrollo económico del Ecuador. Dentro de las proyecciones que existen, por ejemplo, para tratar de obtener un 3% de crecimiento del PIB en este año 2023, está el aumento de la inversión extranjera directa. ¿Usted cree que con esta situación que está pasando el país va a aumentar la inversión extranjera directa? De ninguna manera. Entonces, el presidente tiene que cambiar esos ministros. El presidente tiene que dejar su mentalidad de banquero a un lado y entender que debe ser un presidente de la República y que la visión y la rentabilidad social es lo más importante, no la rentabilidad financiera. Y esos recursos que dicen que no los pueden usar, que no los pueden tocar, que no existen, etcétera, tienen que canalizarlos adecuadamente a la inversión pública. Y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, ahí hay que llamar, ahí no solamente que hay que hacerle el juicio al presidente si es que corresponde, hay que llamar a los ministros a juicio político para exigirle cuentas por la gestión que no están realizando. Vea usted el año pasado cómo estábamos en septiembre y todavía no tenían el 50% del presupuesto ejecutado. Entonces, estamos en la misma, queriendo embaucar a la gente con cifras. Ahora ya resulta que la cifra del PIB no es la importante, sino la de las ventas, como que si las ventas no tienen un componente de costo, no dependen de cada sector, queriendo engañar a la gente con cifras. El ministro de Economía queriendo engañar a la gente con obras que hacen o hablándoles de números de cifras estratosféricas con respecto a la inversión social, cuando todos sabemos que lo que ellos están es incluyendo el gasto corriente en la inversión social, pero realmente no están haciendo nada por el Ecuador. Entonces, esas exigencias tienen que venir por la vía legal y por la protesta, efectivamente, y está muy bien. Y tenemos que exigirle al presidente que vea por la seguridad y se tiene que investigar para que esa seguridad ciudadana sea contemplada como una de sus prioridades, así también como la seguridad jurídica, porque si hablamos de inversión extranjera directa, tenemos que hablar de seguridad jurídica, que es muy importante. Es fundamental la educación, la inversión en la salud, generar empleo, reactivación económica, darle acompañamiento a los sectores productivos para que puedan seguir saliendo adelante. Pero en esta ecuación no entra la variable caos. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno, tenemos que ponerlo en el sillón de los acusados al gobierno y tenemos que presionarlo porque somos también los ciudadanos corresponsables de lo que está pasando en el Ecuador. Somos copartícipes, debemos estar ahí. No podemos simplemente dejar el tema a que suceda o no. Y en esa parte estoy de acuerdo con todos aquellos que estamos exigiendo, más bien, estamos en una misma línea de exigirle al gobierno ese gasto social, esa inversión pública que necesita el Ecuador. Correcto. Economista Galo Cabanilla, gracias por el tiempo y por su aporte para el debate público sobre este tema. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias. Un gran saludo a la ciudad de Quito también y a todo el Ecuador. Gracias. Muy gentil. Gracias al analista Galo Cabanilla. Nos ha hablado de temas de migración y educación, que fue parte de un artículo que fue publicado en Diario Expreso hace 2 días, y también su posición respecto de la situación política y económica que enfrenta el país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.